Te doy la bienvenida al día 25, la segunda parte de nuestro plan de RTC de 30 días. Hoy estamos leyendo de la 204 a la 222. Hemos leído la primera mitad, has hecho el ejercicio de hacer ese listado de temas pendientes, de problemas. También es un listado compatible con el filtro de 2ME que hacemos dentro del sistema de gestión de estrés. Y continuamos. ¿Qué esperar en la primera etapa de la abstención? Muchas personas no logran concretar la abstención y vuelven a su nivel anterior de consumo durante los primeros 30 días. Esto se debe a que hay ciertos obstáculos comunes en esta primera etapa que, si usted no está preparado para sortearlos, lo pueden desalentar e inducirle a darse por vencido. Si sabe que le esperan, en cambio, pueden tomar las medidas apropiadas para proteger su abstención y su recuperación. Síntomas de abstinencia. Algunas personas sufren efectos posteriores, síntomas físicos y emocionales de abstinencia, cuando dejan de consumir la droga. Estas secuelas incluyen insomnio, irritabilidad, cambios de humor, hipersensibilidad emocional, o lo contrario, un adormecimiento de las emociones, falta de energía, caída del nivel de atención, incapacidad de sentir placer, falta de deseo sexual y extremada sensibilidad al estrés. El síndrome de abstinencia también puede incluir deterioros leves y temporales del funcionamiento mental, como fallas de la memoria, confusión de pensamiento, dificultades para concentrarse y menor nivel de atención. Estos síntomas pueden aparecer cuando se deja cualquier adicción, no solo las adicciones a sustancias químicas. Se sabe de comilones desenfrenados, adictos al sexo y jugadores que han sufrido efectos posteriores de uno u otro tipo al interrumpir su actividad adictiva. Una persona desprevenida a este respecto puede desalentarse y suponer erróneamente que desde ahora se sentirá siempre así. Malhumorada, irritable, incapaz de dormir. Abro paréntesis, este tema del sueño es una de las cosas que primero empezamos a regular. Cerremos paréntesis. Y obsesionada por sus apetencias. Pero si los síntomas de abstinencia hay que recordar que son pasajeros. Los síntomas de abstinencia son pasajeros. Por lo general se manifiestan pocos días después de haberse dejado de usar el alterador del estado de ánimo y desaparecen dentro de las primeras semanas de abstención. Puesto que muchas de estas secuelas se deben a los efectos destructivos del alterador del estado de ánimo sobre el funcionamiento cerebral, como se detalla en el capítulo 3, el individuo que busca aliviarlos, volviendo a incurrir en la adicción, no hace sino prolongar e intensificar esos síntomas en el largo plazo. Las adicciones a sustancias químicas son las más difíciles de superar, desde luego, porque tienen componentes biológicos adicionales. El ejercicio físico y una alimentación adecuada, al parecer, reducen los síntomas de abstinencia. Se ha comprobado que un régimen diario en determinadas vitaminas, como complejo B y C en particular, y aminoácidos, tirosina, fenilalanina y triptófano, facilitan el reemplazo de la dopamina y otros neurotransmisores que resultan agotados por efecto de ciertas adicciones, como la cocainomanía. Aquí abro paréntesis para decir que nosotros tenemos un protocolo de suplementación específico para esta cuestión, ¿no? Mucho más actualizado. Y también que dentro de esa parte biológica, que es la que se está mencionando, hacemos todos los ajustes a nivel físico, a nivel de descanso, a nivel de alimentación, nutrición y suplementación. Continuamos. La nube rosada. Para algunas personas, el comienzo de la recuperación es un verdadero regocijo. Una nube rosada, como lo describe un alcohólico en vías de recuperación. Uno se siente tan reconfortado porque ya no se la pasa vomitando ni despertándose en camas ajenas, que es como si anduviera flotando en el aire. A uno se le agudizan todos los sentidos. No tiene nada de malo disfrutar de esta experiencia si a usted le sucede, pero recuerde que esto también es pasajero. Eso no significa que deba adoptar una actitud negativa y anticipar problemas. Solo procure tener una perspectiva equilibrada. De lo contrario, se expondrá a sufrir una caída. Y hay mucha distancia entre una nube rosa y el suelo. La crisis de curación es un término empleado en The Spiritual Dimensions of Healing Addictions de Donna Cunningham y Andrew Reiter, escrito en San Rafael, California, Cassandra Press, 1988. La crisis de curación. Ya sea que usted se sienta o no en una nube rosada, en algún momento de su abstención, tal vez se encuentre con que lo agobian ciertos sentimientos perturbadores o angustiosos. Lo más probable es que se trate de los mismos que usted buscaba evitar mediante el uso del elemento adictivo. Pueden ser sentimientos de temor, ansiedad, autodesprecio, cólera, depresión o inadecuación. Patricia, la alcohólica anoréxica, adicta a las compras y los ejercicios desenfrenados que conocimos anteriormente en este capítulo,
nos relata cómo salieron a la superficie sus sentimientos. A mí me criaron para que cuidara mi imagen, cómo me veía, si los demás me aprobaban y todo eso. Aprendí a centrar toda mi atención en el control de mi apariencia, porque así evitaba sentirme tan inadecuada, temerosa e incompetente. Siempre podía decirme, si tan solo hiciera más gimnasia, si tan solo estuviera más delgada, si tan solo tuviera un mejor Rolex. Ahora que me estoy absteniendo de esta obsesión, ya no cuento con mi imagen para concentrarme en ella y tengo aguda conciencia de esos sentimientos. Es realmente doloroso, atormentador, por momentos. Es como no tener piel. En mi programa de recuperación me dicen que con el tiempo me crecerá una piel nueva, de manera que tengo que confiar en que esto va a suceder. Si usted no está preparado para sobrellevar esta crisis de curación o no pide ayuda para afrontarla, tal vez llegue a la conclusión errónea de que la recuperación no le está dando resultado. O quizá le parezca que no valdrá la pena y se pregunte, ¿para qué esforzarme si me voy a sentir tan mal todo el tiempo? Durante esta crisis de curación es probable que lo acometan intensos deseos de usar su alterador del estado de ánimo. El inconsciente ejerce un fuerte efecto de arrastre hacia la adicción, porque atravesar este periodo de transición resulta muy angustioso. Ahora usted está realmente sintiendo el dolor de creer que no es bastante, pero no se está medicando para eliminar ese dolor. Debe sobrellevar estos sentimientos para aprender a afrontarlos y es de esperar a resolver algunos de ellos sin incurrir a los alteradores del estado de ánimo que perjudican su vida. Vuelvo a repetir esta idea porque es muy importante. Debe sobrellevar estos sentimientos para aprender a afrontarlos y es de esperar, ¿vale?, para resolver algunos de ellos sin recurrir a los alteradores del estado de ánimo que perjudican su vida. Y esta vez contará con un sistema de apoyo, de una manera que no tendrá que sobrellevarlos solo. Trata de concentrarse en el hecho de que atravesar este periodo perturbador es parte del proceso de liberarse. Todo su ser, mente, cuerpo, emociones y espíritu está acostumbrado a que lo gobierne la adicción. Tras cualquier cambio drástico, siempre hay un periodo de desasosiego antes de que las cosas se asienten y estabilicen. Soñar que se reincide. Durante la primera fase de la abstención, algunos adictos sueñan que están usando su droga otra vez. En algunos casos, los sueños son tan vívidos que al despertar se sienten culpables y deprimidos, como si de veras hubieran reincidido. Abro paréntesis para dar fe de esto y decir que yo he tenido solamente 2 sueños de recaída en mi primer año de recuperación y los recuerdo vívidamente. No recuerdo ningunos otros sueños en toda mi vida, porque no suelo recordar los sueños, más que a la mañana siguiente o puntualmente, ¿no? Pero estos 2 sueños de recaída los recuerdo con total claridad. Continuamos. Piensan que sus sueños son proféticos, una prueba de que están a punto de reincidir. Debo de estar planeando secretamente hacerlo o no soñaría con ello, se dicen. Estas interpretaciones carecen de fundamento. Soñar que reincide generalmente significa que usted tiene el temor de reincidir, no que esté planeando hacerlo. También puede indicar que todavía ansía el alivio que solía brindarle su sustancia o actividad adictiva. Pero si usted malinterpreta el significado de esos sueños, el desaliento que esto le provoca, de hecho, puede llevarlo a reincidir si no lo afronta. De modo que hable de sus sueños con alguno de los integrantes de su grupo de apoyo. Ese tipo de sueños suele ser estimulado por ciertas situaciones generadoras de estrés en su vida, por lo que es importante explorar las circunstancias que lo rodean. Apetencias e impulsos. Las apetencias de volver a consumir la droga son inevitables y tienden a ser más fuertes que nunca durante la primera etapa de la abstención. Las provocan ciertas personas, lugares, objetos, sentimientos y situaciones previamente asociados con su adicción, cualquier cosa que se la recuerde. Los adictos suelen creer erróneamente, en especial durante los primeros tiempos de la abstención, que tener apetencias significa que la recuperación no les está dando el resultado, que ellos son casos perdidos. O bien creen que una vez que sientan la apetencia, esta no hará sino intensificarse hasta que se rindan y reincidan. Si usted cree que lo que le espera es solo una batalla constante y ardua como esta, se desalentará y hasta querrá renunciar a recuperarse. Por eso es tan importante que prevea sentir apetencias, que se informe al respecto y se prepare de antemano para afrontarlas sin correr riesgo. Los siguientes son algunos puntos clave a tener en cuenta. Las apetencias, esto es muy importante, este listado es fundamental.
Puntos clave sobre las apetencias y los impulsos. Las apetencias pueden surgir, y de hecho surgen, durante la recuperación. Son el resultado natural de la adicción y por lo general continúan durante mucho tiempo después de haber dejado de usar el alterador del estado de ánimo. Usted no es responsable de tener apetencias, muy importante. Usted no es responsable de tener apetencias, ¿vale? Puesto que estas son un síntoma de la enfermedad adictiva, son parte de la enfermedad que tenemos. Pero sí es responsable del modo en que reacciona a ellas. En otras palabras, tú no eres responsable de tu enfermedad, tú no eres culpable de tener la enfermedad de la adicción, pero sí eres responsable de tu recuperación. Las apetencias siempre son temporales. Se le pasará solas si las sobrelleva sin reincidir. Las apetencias tienden a alcanzar su máxima intensidad dentro de la primera hora siguiente a su aparición. Las apetencias no tienen que conducir necesariamente al uso del alterador del estado de ánimo. Usted puede aprender a cambiar su antigua manera de reaccionar frente a ellas. La fuerza de voluntad es un medio de defensa poco satisfactorio frente a las apetencias. Reincido, no usamos la fuerza de voluntad en recuperación. La fuerza de voluntad es un medio de defensa poco satisfactorio frente a las apetencias. Es mejor que se aparte inmediatamente de las circunstancias que las provocan y que se ponga en contacto con su sistema de apoyo. Paréntesis, aquí dentro del sistema de CENIC tenemos un apoyo, ¿vale? Un sistema de apoyo 24/7 para momentos de dificultad. Los factores desencadenantes de la reincidencia pueden conservar su fuerza aún después de varios años de abstención, de manera que permanezca alerta ante la posibilidad de sentir apetencias y no se confíe demasiado. Cada vez que la apetencia es seguida por el uso del alterador del estado de ánimo, aumenta la probabilidad de tener futuras apetencias y aún más intensas. Si usted puede reaccionar en forma segura a sus apetencias sin reincidir, estas disminuirán su frecuencia e intensidad con el tiempo. Esto es lo que yo llamo matarlas de inanición. Condicionamiento. Como consecuencia de haber incurrido en su actividad adictiva cientos, si no miles de veces, su conducta adictiva ha pasado a estar ahora acoplada o asociada con muchas personas, lugares y objetos diferentes de su medio, así como ciertos sentimientos y estados internos. Estos estímulos se denominan incentivos o desencadenantes, porque desencadenan el deseo de volver a usar el alterador del estado de ánimo. Algunas veces el desencadenante no provoca una recaída en forma inmediata, sino que socava la determinación de la persona y aumenta las probabilidades de que reincida poco después. Barry, un gastador incontrolado, decidió conservar una de sus tarjetas de crédito de la billetera por si acaso. Las primeras 2 veces que tuvo ganas de gastar dinero, pudo resistirlas, aunque siempre pensaba en hacerlo. La tercera vez se rindió y cargó en sus tarjetas varios cientos de dólares por la compra de artículos que no necesitaba. El condicionamiento es un proceso de 3 etapas, que comienza con un incentivo, conduce a una conducta y tiene como resultado un efecto. Si el efecto es el deseado, el condicionamiento se refuerza. Por ejemplo, si una persona se siente aburrida, sale a comprarse un vestido nuevo y se pone de buen humor. El incentivo, el aburrimiento. La conducta, la compra. Y el efecto, el buen humor. Esto, recuerdo, para los que estéis dentro del sistema, que lo utilizamos en la Cazando Conducta Problema. En la herramienta de Cazando Conducta Problema, disparador, conducta, consecuencias. La herramienta de análisis. Cada vez que una apetencia es seguida por el uso del alterador del estado de ánimo, este es reforzado y las posteriores apetencias se hacen más fuertes y persistentes. El proceso de condicionamiento, por lo tanto, se perpetúa a sí mismo. Ciertos factores adicionales pueden pasar a formar parte de esta cadena por el solo hecho de ocurrir en el mismo escenario. Por ejemplo, si sus compras incontroladas tienen lugar en el centro comercial por el que usted pasa al volver al trabajo, solo el hecho de pasar cerca de ese centro comercial puede convertirse en un incentivo. El transcurso del tiempo por sí solo no basta para que desaparezcan las apetencias. El único modo de hacerlas desaparecer es dejar de reforzarlas reincidiendo en la adicción. Usted puede estar en proceso de recuperación durante los próximos 10 años y si sigue incurriendo en su adicción, incluso de tanto en tanto, continuará reforzando el condicionamiento por lo que seguirá sintiendo intensas apetencias. Tener apetencias y no reincidir debilita y con el tiempo extingue los incentivos. Este proceso se denomina desacondicionamiento o extinción. En la literatura en castellano se denomina extinción, ¿vale? Extinción de la respuesta.
el desacondicionamiento es un término que está en desuso. Pero bueno, este libro no tiene por qué estar traducido por profesionales. Continuamos. En estas primeras semanas, usted necesita empezar a desacondicionarse procurando hacer dos cosas. Advertir los incentivos, que también llamamos disparadores, advertir los incentivos que hay en su vida y evitarlos, y elaborar un plan de acción para afrontar sus apetencias. Al comienzo de la abstención, tal vez le resulte muy difícil identificar por sí solo qué situaciones constituyen un riesgo para usted. A continuación le presentamos una lista de algunos de los desencadenantes más frecuentes para todo el que esté en la primera etapa de la abstención. Estos desencadenantes, para los que estéis dentro del sistema, recordad que son lo que llamamos los disparadores, ¿vale? También lo llamamos el estresor, y es lo que está al principio de la cadena. Cuando hacemos el análisis de la cadena que te ata, esto suele estar, después de las variables de vulnerabilidad, estaría el disparador. Triggers, desencadenantes, son palabras que son sinónimos en este contexto. Disparadores, triggers, desencadenantes. Vamos a por ellos. Estar en presencia de su droga. Ver a personas o cosas asociadas con su droga. Un jugador adictivo reincidió en el juego tras ver una limusina que le recordó la que solía alquilar para ir a jugar a Atlantic City. Lugares en los que se drogaba. Un cocainómano en recuperación comprobó que debía tomar otro camino para volver a su casa del trabajo con el fin de no tener que pasar por el club en el que acostumbraba a drogarse. Estados de ánimo negativos, incluyendo sensación de rechazo, soledad, aburrimiento, cólera, culpa, miedo, ansiedad y depresión. Estados de ánimo positivos. Cuando se siente bien, tenderá a experimentar una falsa sensación de seguridad en cuanto a su recuperación y a no recurrir a su sistema de apoyo, en la creencia de que ya no lo necesita más. Estados físicos vulnerables. Estar agotado, físicamente enfermo, cansado, con hambre o con algún dolor, puede tener el efecto de reducir su capacidad de tolerancia y aumentar su vulnerabilidad a ceder a las apetencias. Recuerdos. Sea alguna canción en particular, por ejemplo, que usted asocie con la actividad de drogarse, la misma será un incentivo. Por eso hablo aquí, muchas veces en los grupos hablamos de qué tipo de series consumimos, qué tipo de películas, qué tipo de música seguimos escuchando en recuperación. No puedes estar en recuperación y estar viendo Narcos, por ejemplo, o Fariña, ¿vale? O sea, hay que ubicarse en esta vida y saber cuál puede ser un elemento disparador y por lo tanto saboteador de tu recuperación. Continuamos. Ciertos momentos. Si usted acostumbraba a consumir la droga después del trabajo, por ejemplo, ese momento del día será un incentivo. Sonidos y olores. Un cocainómano en recuperación tenía apetencias al sentir olor a amoníaco, sustancia que asociaba para preparar la cocaína. También el olor a la gasolina en la cocaína suele ser un disparador. En la lavandería. A este le pasaba en la lavandería con el amoníaco. A un alcohólico que empieza la abstención, el sonido que se produce al abrir una lata de cerveza puede despertarle apetencias. Por eso hablamos de no sustituir ni siquiera la cerveza por cerveza sin, ni siquiera el botellín, ni siquiera la lata, porque pueden funcionar como asociaciones. Ver a otras personas que hacen uso de la droga, ya sea en persona o en anuncios publicitarios. Las imágenes de otras personas usando su droga pueden funcionar como incentivos, alcohol, tabaco, etc. Y contar de pronto con mucho dinero. Esto se aplica a la droga, al alcohol, al juego y a algunas adicciones como el sexo y a la comida en particular. Muy bien, hemos terminado con la lectura para el día de hoy. Lo voy a dejar aquí concretamente después de este listado de triggers y me gustaría que en este día 25 respondas a dos preguntas en la segunda parte del día 25. La primera es ¿qué disparadores identifico que podrían llevarme a una recaída o a ese ciclo de cadena de conducta problema? ¿Y qué necesito realmente cuando quiero consumir o evadirme? ¿Qué es la necesidad real que hay detrás de cuando necesito consumir o evadirme? Muy bien, deja esas respuestas en el grupo de RTC si estás dentro del programa y deja esas respuestas en tu cuaderno. Si lo estás haciendo por tu cuenta, todavía no has empezado ningún tipo de programa, pero ya estás dando tus primeros pasos hacia recuperarte y salir de ahí. Mi nombre es Lucas Burgueño y nos vemos mañana para el día 26 del reto RTC de 30 días.